Llegó la hora de escuchar tu programa favorito, Las Hormigas, con la hermana Sara Ester Trapote. Y ahora da comienzo este tiempo de bendición para tu vida. Muchísimas bendiciones para todos aquellos que están en sintonía del programa de Las Hormigas. Sean todos bienvenidos a este espacio donde le damos la gloria, toda la honra y toda la alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, gracias, somos agradecidos por esta compañía, por este espacio. Ha llegado el tiempo de bendecir a nuestro Dios. Damos gloria al Señor Jesús con muchísimo gozo. Estamos compartiendo este programa de las hormigas. Hoy tenemos un tema. Muchos me han preguntado, en consejería también, mucha gente a veces me pregunta con respecto a este tema. Vamos a estar hablando en el día de hoy de ayuno. Así que por el hormiguero hoy vamos a estar hablando sobre este tema, donde hay algunas personas que sí tienen algunas dudas. Y bueno, nosotros no es exactamente que seamos expertos en todas las áreas, para la gloria de Dios lo digo, damos gracias a Dios por lo que sabemos, lo poco, lo mucho que sabemos o entendemos. Hay ciertas personas en consejerías que nos preguntan cómo ayunar. Bueno, queremos contestar algunas preguntas con respecto a eso. Pero vamos primeramente a una pregunta que nos hacemos habitualmente cuando somos cristianos. Recién empezamos a caminar con Cristo y de repente sentimos del ayuno o alguien, o el pastor, algún líder, alguna sierva dice que convoca ayuno. Hay ayunos que son congregacionales, hay ayunos que se hacen de una determinada manera y otros de otra. Entonces, ¿cuál es el ayuno correcto? ¿Cómo, para qué el cristiano ayuna? Son muchas preguntas, ¿verdad? Son muchas preguntas que nos hacemos habitualmente y queremos hablar con respecto a ese tema y bueno, dar respuestas basadas en la Biblia. Si nos basamos las respuestas en la Biblia, sabemos exactamente que tendremos aprobación de parte de nuestro Dios. Amén. Así que mis queridos oyentes, vamos a estar orando para que nuestro Dios esté dando luz con respecto a este tema. Tal vez no podamos abarcar todo con respecto al ayuno, pero vamos a estar abarcando gran parte de lo que significa ayunar en Dios. Padre, te damos gracias, gracias por este nuevo encuentro de este programa de las hormigas. Estamos agradecidos, Espíritu Santo, porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tú, Señor, nos das convicción para alabarte, para glorificarte. Damos gracias al Señor Jesús, porque tú, Señor, estás especialmente preparando esos corazones con respecto a este tema, Padre. Gracias, Señor Jesús. Tú nos vas a hablar a nuestro corazón, a nuestro espíritu, de lo que es el ayuno, Padre. A que puedan los oyentes y yo también, Padre, estar entendiendo aún más sobre este tema, Padre, y que tú, Señor, nos des prontas victorias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bueno, mis queridos oyentes, a veces nosotros nos podemos preguntar qué es ayunar, ¿verdad? Bueno, ayunar es algo, por ejemplo, usted, por ejemplo, va al médico y el médico le dice, tenemos que hacerle unos exámenes y entonces usted tiene que estar tanto tiempo, tantas horas en ayuno y ahí entonces le van a hacer un examen de sangre, un examen de orina, pero previo usted tiene que ayunar. ¿Ayunar? ¿Qué es ayunar? Bueno, es la práctica voluntaria de abstenerse de comida, ¿verdad? Puede ser parcial, puede ser completa. Por ejemplo, a veces el médico te indica y te dice, en este tiempo no puedes tomar líquidos ni sólidos. Obviamente que en ese tiempo, para hacerte ese examen, no tienes que tomar ni líquido ni sólido. De repente el médico te dice, bueno, sí, puedes ayunar, pero te puedes tomar un té que es algo líquido, puedes tomar agua que es algo líquido, porque eso no va a afectar el resultado que están haciendo con respecto a esa prueba, ¿verdad?
Entonces, nosotros ya ahora sabemos exactamente que ayunar es abstenerse de ciertos alimentos, ¿verdad? El ayuno que de repente se usa en medicina es el mismo ayuno que podemos hacer para Dios. No, no, no. El ayuno que te iba a indicar el médico es un ayuno específico por una prueba, tanto de sangre, de orina, etcétera, etcétera, pero no es el ayuno que vamos a hacer en el Señor. En el Señor es otro tipo de ayuno. De repente significa lo mismo, de repente significa abstenerse de comida, de líquido, y también de sólido, pero el ayuno que vas a hacer en Dios no tiene nada que ver con el ayuno del médico. Esto lo digo porque hay ciertas personas que tienen dudas con respecto a esto y entonces, bueno, estar hablando con respecto al tema del ayuno. ¿Por qué? Porque un ayuno en Dios significa hacerlo de una determinada manera, muy distinta al ayuno del médico. De repente el ayuno del médico te dice, necesito que usted haga 12 horas de ayuno y a tal hora usted viene a hacerse el examen. Y entonces uno cuenta y empieza a contar, bueno, a tal hora ya no como más, pero después voy a dormir y después me voy a levantar y después no voy a comer nada, voy a ir a ese lugar, a ese laboratorio, me voy a hacer el análisis y usted cuenta las horas que usted no se va a abstener de la comida. Pero el ayuno en el Señor es diferente. No es que usted vaya, digo, bueno, voy a ayunar 8 horas y entonces diga, bueno, voy a poner el despertador. Son las 9 de la noche, voy a empezar mi ayuno, calculo 8 horas, me acuesto a dormir y después me levanto cuando suena el despertador y ya ayuné las 8 horas. Ese ayuno para el Señor no sirve. Usted se abstuvo de comer, pero usted estuvo durmiendo. Es algo que habitualmente hace de repente todas las noches. Ese ayuno no nos va a servir para lo que nosotros entendemos que sea un ayuno en Dios. Entendemos que el ayuno es abstenerse de comida, pero dentro de ese tiempo que usted va a pasar ayunando para Dios, usted va a hacer otras cosas. Para una prueba, un análisis de sangre, no, usted no va a hacer nada, solamente va a hacer que pase el tiempo. Pero el ayuno en el Señor es diferente. En el ayuno del Señor, usted tiene que hacer algunas cosas. Y obviamente que estamos hablando de este tema, obviamente que vamos a estar tratando qué es lo que usted tiene que hacer con ese ayuno para Dios. ¿Por qué? Porque queremos que ese ayuno sea productivo, que sea efectivo, que usted saque buen provecho, valga la redundancia, de ese ayuno. Entonces podemos ver en la Biblia que hay diferentes tipos de ayunos, diferentes siervos, siervas de Dios que ayunaron y sacaron beneficios satisfactorios para su vida. Tenemos prueba en la Biblia, vamos a estar compartiendo algunos pasajes con respecto al ayuno. Eh, eh, Básicamente, mis queridos oyentes, uno cuando ayuna es con un propósito. Usted no va a ayunar y va a decir, bueno, yo ayuno por nada, simplemente hoy no quiero comer nada y entonces voy a ayunar en Dios. No, el ayuno generalmente siempre es por algo, ¿verdad? Siempre que uno hace un ayuno, ayuna por un fin específico, algo específico. De repente es una oración específica que usted necesita. De repente es algo, por ejemplo, el pastor dice, necesitamos, dentro de tantos días vamos a hacer una campaña, una avanzada, y necesitamos prepararnos en oración, en ayuno. Entonces, tal día vamos a orar, vamos a ayunar toda la congregación para que en ese evento específico suceda algo sorprendente, impactante y que muchas almas acepten a Cristo. Por ejemplo, ¿no? Entonces toda la iglesia empieza a ayunar, pero con ese propósito. Si usted está ayunando por ese propósito, usted no va a estar ayunando por la familia.
Usted va a estar ayunando por ese propósito específico. Entonces, cuando nosotros estamos viendo exactamente que usted tiene un propósito, que usted tiene una petición específica, usted va a dar cuenta que Dios va a resolver o va a, a escuchar esa oración específica y Dios mismo va a dar victoria. Yo creo que Dios va a dar victoria en este tiempo a muchas personas que están ayunando. Bueno, yo tengo muchísima información, el tiempo se va y ustedes saben que en el tiempo acá en las hormigas lo tenemos que aprovechar muy bien porque necesitamos abarcar muchísimas cosas con respecto a esto. Hay gente que me dice, el ayuno lo puedo hacer de tal hora a tal hora. Mi pastor o mi congregación o la iglesia me dicen que si yo lo hago de tal hora a tal hora está mal. Hay gente que me dice, ¿puedo ayunar tal y tal día? ¿Tiene, puedo tomar agua, puedo tomar líquido? ¿Cuántos días tengo que hacer el ayuno? Hay muchas preguntas con respecto a eso. Yo en realidad lo que les voy a decir mi punto de vista, que puede ser que esté equivocado, sí, puede ser que esté equivocado, porque no somos perfectos y porque obviamente estamos aquí en la tierra, así que estamos camino a perfección y muchas veces nos equivocamos. El verdadero ayuno, vamos a estar hablando también de ese ayuno que agrada a Dios. En mi caso particular, mis queridos oyentes, yo le diría que el ayuno que usted va a hacer y que agrade a Dios es el ayuno que es guiado por el Espíritu Santo. Acuérdese o escuche nuevamente lo que le dije recién. El ayuno que le va a dar victoria para su vida es el ayuno que es guiado por el Espíritu Santo. Entonces va a tener que tomar, usted va a tener que tomar un tiempo con el Espíritu Santo y le preguntarle cuántas horas, cuántos días, puedo tomar agua, puedo comer cosas sólidas. Bueno, usted me va a decir, bueno, hermana, pero si usted va a comer cosas sólidas, ya no es un ayuno. Bueno, vamos a estar hablando con respecto a Daniel. El libro de Daniel nos muestra exactamente que fue un ayuno parcial, ¿verdad? No fue un ayuno completo. A lo que hablamos en el Señor, el ayuno completo es cuando usted no come nada ni bebe nada. Ese ayuno se le dice ayuno completo o ayuno a secas o ayuno seco. ¿Por qué? Porque usted no va a ingerir absolutamente nada. ¿Quiénes son las personas que pueden hacer este ayuno seco? Bueno, todas las personas pueden hacer ayuno siempre y cuando el Espíritu Santo les guíe a hacerlo. Si mi congregación me está diciendo, todos, dijo el pastor, que vayan a hacer ayuno, y entonces uno de repente le dice, pastor, ¿cuánto tiempo tengo que ayunar? ¿Cuánto tiempo voy a hacer ese ayuno completo? El pastor de repente puede decir de tal hora a tal hora. Póngale, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Póngale. Pero de repente esa persona padece de diabetes o padece de alguna enfermedad o tiene que tomar alguna pastilla y esa pastilla sabe que no la puede tomar solo porque primeramente para tomar una pastilla o tiene que tomar algún líquido para tragársela. Este, y de repente el hacer un ayuno completo en algún caso de una enfermedad específica, usted se va a descompensar y si usted no lo hace en el espíritu, muy probablemente que puede terminar hasta en una emergencia, no lo queremos eso. Por eso usted haga el ayuno guiado por el Espíritu Santo. Con eso está diciendo la hermana Sara que a personas que son diabéticas o que tienen que tomar algún medicamento no pueden ayunar. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el ayuno no tiene que ser una carga. No tiene que ser una cosa de que me obligan a hacer esto. De hecho, en mi caso particular, yo doy mi caso, ¿no?
cuando algún pastor en la congregación dice, vamos a ayunar tal día, yo primero voy a orar y voy a preguntarle al Espíritu Santo si Dios quiere que yo ayune. Es mi caso particular. Usted me puede decir, bueno, pero el pastor si manda un ayuno, lo manda porque Dios le indicó. No siempre, no siempre. Hay ciertas cosas que en diferentes congregaciones están ayunando, están orando, y no están viendo resultados positivos ni buenos. Por ejemplo, hay iglesias que dicen, vamos a ayunar para que tal campaña vengan muchísimas almas a Cristo. Y de repente uno ayuna y ve que vienen muchas almas a Cristo. ¿M? Y uno puede decir, qué bueno, valió la pena el esfuerzo, valió la pena el trabajo, pero de repente, después nuevamente, el pastor dice, vamos a volver a ayunar para otra campaña, con ayuno, con clamor, y usted empieza a ver y empieza a notar que toda esa gente que vino en la campaña pasada ya no están dentro de la iglesia. Y entonces uno empieza a decir, pero ¿por qué esas personas que habían venido a la campaña no se quedaron dentro de la iglesia? Simplemente fue un día o dos o tres cultos y después ya no las vimos más. ¿Qué pasó con esa gente? Entonces, en vez de ayunar para que venga gente a una campaña, vamos a ayunar entonces mejor para que esa gente se quede dentro de la iglesia. Porque hay veces, muchas veces que vienen las personas dentro de la iglesia y la iglesia no está preparada, no está crecida. La iglesia muchas veces lastima. Qué tema, ¿verdad? A veces oramos para que se conviertan los drogadictos, pero cuando vienen a la iglesia no los tratamos bien. A veces oramos para que se convierta el homosexual, pero vienen a la iglesia y los tratamos muy, muy mal. Oramos por el brujo, pero cuando viene, prácticamente le echamos a cara de que era un ministro de Satanás y no te juntes con él. Entonces, ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo está la iglesia crecida? Oraremos y ayunaremos por otra nueva campaña para que venga nuevamente gente y después esa gente simplemente haga un pasaje por ahí. Cuando viene de repente una prostituta, realmente nosotros podamos abrazarla o directamente le ponemos un cartel de pecadora, la tratamos como una sucia, la tratamos como, no, no te juntes con esta persona porque esta persona es de una persona de mala vida. Entonces, usted para ayunar, aunque diga a su líder, eh, usted tiene que orarlo. Realmente ese ayuno tiene que ser en el espíritu. Uno cuando ayuna tiene que ver, tiene que saber que ese ayuno va a estar movido por el Espíritu Santo. Si no, no me sirve. Simplemente si no, usted va a hacer unas horas que va a pasar hambre. El verdadero ayuno, cuando uno ayuna en el Señor, sabe, yo he tenido esas experiencias de estar ayunando en el Señor y de no pasar hambre. ¿Por qué? Porque el verdadero ayuno uno no pasa hambre, se los puedo asegurar que uno se goza en el Señor. Y ahora vamos a la próxima pregunta que muchas a veces me preguntan y esta pregunta es, ¿qué hago cuando estoy ayunando? Bueno, usted cuando va a estar ayunando, usted ya le va a decir al Señor, bueno, de este tiempo a este tiempo. Si usted sabe que usted necesita un medicamento, es conveniente que usted le pregunte al Espíritu Santo cuánto tiempo usted va a estar ayunando. Hay gente que hay líderes que le dicen, el verdadero ayuno tiene tantas horas. Si usted no lo hace de tantas horas, no sirve. Bueno, no, yo no voy a discrepar con nadie, simplemente en mi vida espiritual, en mi vida, en mi caminar con Cristo, no creo eso. Yo creo que usted puede hacer un lindo ayuno de 1 hora. Sí, sí, escuchó bien. Usted puede hacer un lindo ayuno de 1 hora y consagrar ese tiempo para Dios. Como también lo puede ser de 4, 8, 6, 12, las horas que le indique el Espíritu Santo. Hace un tiempo damos gracias al Señor Jesús por un siervo de Dios que me enseñó y se los comparto. Él me dijo, nos dijo, porque nos dijo a toda la iglesia, ¿no? Este pastor, y dijo, si yo voy a tomar un bus y voy a ir a un determinado lugar y sé que en ese tiempo va a pasar 1 hora, media hora, 40 minutos, ese tiempo que estoy en el bus voy a estar ayunando.
Y usted me puede decir, bueno, pero eso no está bien. Bueno, este siervo nos enseñó eso a toda la congregación y él decía, de repente son las 3 de la tarde, usted ya comió, usted ya desayunó, ya almorzó, pero usted sabe que tiene que ir de un lugar a otro y en ese tiempo, en ese bus, usted puede decir, bueno, en este tiempo voy a estar ayunando. Ay, hermana, eso no es un ayuno. Bueno, es cuestión de fe, es cuestión de creer y querer buscar al Señor en todo tiempo. En ese tiempo, este siervo decía, bueno, y yo en el bus voy a tener un tiempo para leer la palabra, para estar orando con mi mente. Tal vez no me ponga a cantar en el medio del bus, ¿verdad? Porque tal vez si me empiezo a cantar en el medio del bus, algunas personas me dirán, usted está medio loco. Pero sí va a ser un tiempo donde yo le voy a dar mi mente, mi corazón, mi lectura, mi meditación en el Señor. Por eso le digo, usted, más que agradar a ningún hombre, agrade a Dios. Usted tiene un tiempo para meditar en el Señor, medite en el Señor. Una de las cosas básicas que usted tiene que hacer en los ayunos es la meditación de la palabra. No le digo leer la palabra, porque usted tiene que leer la palabra, pero usted tiene que meditar esa palabra. Usted se va a tomar un tiempo donde usted va a leer la palabra y va a meditarla. ¿Qué significa esto? No solamente la voy a leer, sino que voy a pensar en ella. Tal vez si usted tiene un tiempo, puede estar agarrando un cuaderno, un lápiz y estar escribiendo, esta palabra a mí me significa esto. Puede hacerlo. Otra cosa que puede hacer en el tiempo de ayuno, y que es bueno que lo haga, es cantar a Dios. Si usted canta muy lindo, muy bien. Si usted no canta bien, no importa. Usted va a alabar al Señor. Usted va a glorificar a Dios. Acuérdese que dice la palabra del Señor que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Así que usted de repente está solo, pero usted le alaba a Dios y está haciendo un ayuno correcto. Se puede alabar a Dios. Usted puede escuchar música cristiana, por supuesto que sí. Usted puede escuchar música que no sea cristiana, error. Usted tiene que, en el tiempo del ayuno, usted tiene que nutrirse de las cosas de Dios, no de las cosas que no sean de Dios. Aunque sea, no sé, una canción de niño, aunque no sea una canción que no implique ser satánica, como algunos pueden decir, usted no escuche otra cosa que no sea cosas relacionadas con Dios en ese tiempo especial que usted apartó para Dios. Ayuno, estamos hablando que ayuno, usted va a estar en un tiempo en intimidad, en calidad, en meditación de la palabra, en alabanzas a Dios y también sobre fundamental en oración. En oración, en el propósito específico que usted está orando, que usted está ayunando. Hay muchos propósitos, puede ser, como ya le decía, un propósito general de la iglesia, un propósito donde usted va a estar orando, inclinando ese clamor, va a estar pidiendo, ¿no? En el ayuno muchas veces se pide, muchas veces se agradece también por esa victoria. Por ejemplo, el pastor está pidiendo de repente que ayunen para que pueda comprar un local para la congregación. Entonces usted específicamente va a estar orando por eso. Ore por las finanzas de la iglesia, ore para que los siervos tengan trabajo, para que puedan estar llevando ofrendas, para que se pueda estar comprando ese templo, etcétera, etcétera, etcétera. Usted va a estar orando todo el tiempo relacionado a esa petición. Usted de repente en ese momento, usted tiene alguna otra petición, es mejor que usted ayune por la petición que le mandaron, que le indicaron. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ver efectividad sobre ese propósito. No está mal que usted ore también por su tía, póngale que no conoce a Dios y que usted tiene una carga con respecto a eso. No está mal, pero lo específico es que usted ore y ayune por ese propósito, por lo que se le indicó.
Hay ayunos que se hacen con toda la congregación en la iglesia, pues van y oran y ayunan todos juntos, y hay ayunos que se hacen solo en la casa donde yo me voy a abstener por un determinado tiempo, a no comer, a no tomar líquidos, o a comer diferentes ciertas cosas. Ese también es el ayuno de Daniel, que muchos dicen el ayuno de Daniel, pero Daniel comió. Pero sí Daniel se abstuvo de comer ciertos alimentos. Comió unos alimentos que él ya se había propuesto en su corazón de comer esos alimentos. Bueno, o sea que podemos decir exactamente que dentro del ayuno usted va a tener el tiempo para meditar la palabra, leerla y meditarla. Un tiempo para alabar al Señor, para adorar a Dios y un tiempo fundamental de oración. Esas son tres cosas básicas que usted va a hacer en el ayuno. El ayuno, si usted tiene ese don de hablar en lengua, hable en lengua. Si usted no lo tiene, no es necesario. Lo que es fundamental en todo ayuno son esas tres cosas, ¿verdad? La meditación de la palabra, la adoración y la oración. Esas tres cosas son fundamentales para hacer un ayuno en Dios. Por eso yo le decía desde el principio que el ayuno para una clínica, para hacerse un examen de laboratorio, un ayuno para la medicina, no tiene nada ni absolutamente nada que ver con el ayuno que es para Dios. El ayuno que es para Dios cumple otro propósito y lo que se requiere son estas tres cosas fundamentales. Eh, Mis queridas almas oyentes que están escuchando este programa de las hormigas, quería decirte también que aquellas personas que son obesas y que digan voy a estar ayunando para que pueda adelgazar, no es un ayuno que agrade al Señor. ¿Por qué? Porque estamos haciendo con un fin que no es un fin de hacer un ayuno para Dios. Simplemente te estás negando a comer por un fin de que querés perder libras, querés perder kilos, pero no es el propósito ni el fin que tiene Dios con el ayuno, ¿verdad? Vamos a ver rápidamente algunos ayunos dentro de la Biblia, algunos ayunos. Yo tengo muchísima información con respecto a este tema, pero vamos a estar eligiendo en este caso el profeta Joel. Esto está en el libro de Joel, capítulo 2, verso 12. Libro de Joel, capítulo 2, perdón, verso 12, que dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. El profeta Joel declaró que el derramamiento del Espíritu Santo en los últimos días sería proporcional a nuestro ayuno y clamor a Dios en humildad, hambre y arrepentimiento. Mire qué tremendo, ¿no? Hay una proporción de la llenura del Espíritu Santo, del derramamiento del Espíritu Santo en en cada aquella persona que hace ese ayuno, como con clamor, que hace ese ayuno, como con humildad, con arrepentimiento. Y Joel lo declaraba y le decía, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Esto nos hace meditar, mis queridas almas que están escuchando, que realmente a Dios le gustan los ayunos. Hay gente que nos hemos encontrado con gente cristiana donde dice que ya no es necesario ayunar, que ya eso del ayuno es cosa de antiguo, que ya no es para este tiempo. Bueno, en ningún momento en el Viejo Testamento hay muchísimos siervos que ayunaron. Por ejemplo, Moisés ayunó 40 días y después de esos 40 días vio gloria. Dios le entregó las tablas que mismo Dios escribió con su dedo. O sea,
después de 40 días algo manifiesto tremendamente en la vida de Moisés, ¿verdad? Yo creo que fue un antes y un después de haber subido a esa montaña y haber ayunado esos 40 días. También vemos en la palabra del Señor a Elías, ¿verdad? Que estuvo ayunando 40 días para que volviera a escuchar la voz de Dios. Y vemos exactamente cómo grandes siervos del Señor, después de un ayuno, tuvieron grandes victorias, pudieron palpar o ver cosas extraordinarias, ¿verdad? Vemos también Esdras. Esdras es un libro donde él convoca ayuno y dice que en ese ayuno él tenía que tomar decisiones no solamente para su vida, sino también para la vida de ese pueblo, pero no solamente para el día de hoy, sino también para generaciones futuras. Vamos a leer rápidamente porque tengo mucha información, pero rápidamente lo que está en el libro de Esdras 8 del 21 al 23 vamos a estar compartiendo. Y dice la palabra del Señor, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros. Mire cuál era la solicitud. Era solicitar el camino derecho para ellos, ¿verdad? Nosotros también a veces tenemos que tomar decisiones, no sabemos qué decisión tomar. Bueno, usted ayune, ore y Dios dará respuesta certera, ¿verdad? En qué camino, qué decisión usted tiene que tomar. Dice, camino derecho para nosotros y para nuestros niños. La decisión o los caminos esos iban a ser tanto para ellos, caminos buenos, y también para las generaciones futuras. Y también para nosotros debemos de estar ayunando para que Dios nos diga por qué camino andar. Y ese camino no solamente va a ser de bendición para nuestras vidas, sino también para la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Dice... y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Mire qué tremendo. Ese ayuno no era solamente y le iba a repercutir también en la economía, mis queridos y amados oyentes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Mire qué tremenda es la declaración que hace Esdras. Estaba de repente en una circunstancia difícil, pero a través de ese ayuno Dios los direccionó, les dio la victoria. Tal vez nosotros podamos estar en circunstancias difíciles, no sabiendo qué camino tomar, pues ayunen, oren, ciertamente Dios dará victorias. ¿Cuántos dicen amén? Damos gloria al Señor Jesús. Y muchos siervos de Dios estuvieron ayunando, estuvieron orando y llegamos también al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos a grandes siervos de Dios, pero vamos a estar leyendo el libro de Mateo 4.2, donde Jesús, nuestro gran amigo, héroe, nuestro príncipe, nuestro rey, Jesús, ayunó 40 días y 40 noches y después dice la palabra del Señor que después de haber ayunado tuvo hambre. 40 días ayunó Jesús. Jesús ayunó en el desierto, ¿verdad? Y sabemos que este ayuno le trajo mucha victoria. Él se estaba preparando para tomar ese ministerio, un ministerio de señales, un ministerio de poder, un ministerio que realmente trasciende y trascendió y seguirá trascendiendo por los tiempos, ¿verdad? Ese gran Jesús se preparó en ese ayuno. ¿Qué hizo en ese ayuno Jesús?
Bueno, se llenó de Dios, meditaba en su palabra, buscaba de Dios. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer en los ayunos? Bueno, exactamente lo mismo que nuestro Señor Jesucristo. Creemos exactamente que tanto en el Viejo Testamento hay muchas siervos que ayunaron y tanto en el Nuevo Testamento también hay muchos siervos que ayunaron. Hoy en día también está en vigor esta palabra, no, no está concluida. Nosotros tenemos que estar orando y ayunando. En Lucas 4, del 1 al 2, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Aquí está la clave, mis queridos hermanos, a lo que le decía, que el ayuno tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Cuando vemos y leemos en Lucas 4:1 nos habla que Jesús fue lleno ¿de quién? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el mismo Espíritu Santo fue lo que le llevó al desierto a ayunar. Entonces, cuando usted ayune, usted tiene que estar sabiendo de que ese ayuno, para que sea efectivo, tiene que ser un ayuno en Dios. Usted le va a tener que preguntar al Espíritu Santo: ¿tú quieres que yo ayune? El mismo Espíritu Santo le va a indicar cuántos días, cuántas horas, cómo hacer el ayuno, si un ayuno parcial, si un ayuno completo. Si usted sabe exactamente que por el médico usted no puede ayunar, usted tiene que hacerle caso a los médicos, a menos que el Espíritu Santo le indique usted ayune. Sí, porque si el Espíritu Santo me dice en la Biblia que Jesús fue lleno del Espíritu Santo y que el mismo Espíritu Santo lo llevó a ayunar, usted quítese todo argumento de su cabeza de que usted no puede ayunar. En mi caso, por ejemplo, yo no podría ayunar porque según los médicos, yo cada 2 horas tengo que estar comiendo por una condición física que tengo. Sin embargo, doy gracias al Señor Jesús, porque según los médicos yo cada 2 horas tengo que estar comiendo por los médicos o por la medicina, ¿verdad? Bueno, pero un día el mismo médico me indicó hacer un examen y me dijo: tanto tiempo tú no vas a comer ni vas a tomar nada. Entonces yo me dije, para mí misma, me dije: Señor, si yo estoy haciendo esto por un examen de sangre, ¿por qué no lo puedo hacer para ti? Y entonces empecé a orar y le empecé a decir: Señor, yo quiero volver a ayunar, porque después de una gran operación que me hicieron, yo no podía ayunar. Y ese cambio es radical, es un cambio que es para siempre. Pero doy gracias al Señor Jesús, que el Señor en este nuevo tiempo me ha alimentado, me ha ayudado, me ha fortalecido. Le he pedido al Señor, porque para mí los ayunos son muy importantes. Y doy gracias al Señor Jesús. Empecé a hacer ayunos parciales, empecé a hacer ayunos primero con pocas horas y después el Señor me ha fortalecido y doy gracias al Señor Jesús, que ahora estoy ayunando para la gloria del Señor más tiempo. No he llegado a como hacía antes, que de repente hacía ayunos completos de muchas horas, de muchos días, pero sí el Señor me está volviendo ese tiempo y yo agradezco al Señor. Saben, esto no lo cuento para glorificar a nadie, pero hubo un tiempo donde tenía una gran carga en lo espiritual, y en ese tiempo de la semana eran 7 días y yo ayunaba 6 días, solo un día descansaba. Y doy gracias al Señor Jesús, porque en ese tiempo vi cosas tremendas en el Señor que hacía el Espíritu Santo. Podemos ver que hay ciertas personas que dicen: voy a estar ayunando 40 días, voy a estar ayunando este tiempo, y de repente esas personas ayunaron 40 días y específicamente hay algunas personas que ayunan para que Dios le dé poder, para que Dios les dé más unción, para que Dios le dé más fama, para que Dios le dé más riquezas. Hay ciertos siervos de Dios, ciertas siervas de Dios que lo han hecho, y hay ciertas cosas que han acontecido con sus vidas.
no está mal, no está mal porque la palabra del Señor dice, si usted quiere pedirle algo, pídaselo a Dios y Dios se lo va a dar. En mi caso particular, conozco a un pastor que estuvo ayunando 40 días por fines específicos de ver y vivir en la gloria del Señor. Sabemos exactamente que todas las cosas, si son guiadas por el Espíritu Santo, van a dar buenos y fabulosos resultados. Pero si no son guiados del Espíritu Santo, mis queridos y amados oyentes, no va a dar resultado bueno. Así que el hecho de abstenerse por un fin específico que Dios no lo indica, yo no lo comparto. No comparto que una persona esté orando, ayunando 3 días simplemente para tener más riqueza o más fama, si no es guiado por el Espíritu Santo. No creo que sea bueno ni productivo. Hay ciertas personas que hay ciertos tipos de ayunos, ¿verdad? Que por ejemplo hay siervos de Dios. Por ejemplo, Pablo, cuando Pablo tuvo esa experiencia de ver a Jesús, dice que le encandiló una luz y que quedó ciego. Y dice que por 3 días él estuvo sin comer ni beber nada por esos 3 días. Era el empezar un nuevo caminar de Pablo, ¿verdad? Él se llamaba Saulo, ¿verdad? Después se llamó Pablo. Pero Pablo en ese momento tuvo un ayuno 3 días, que no comió ni bebió nada. Fue un empezar de su ministerio, un empezar, un nuevo comienzo para él en lo ministerial. Qué tremendo, ¿no? Una persona que haya tenido un trato así tan directo con Dios, ¿verdad? Bueno, Pablo también vemos en 2 Corintios 6.5 que dice la palabra del Señor que él estuvo en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y en ayuno. Pablo era un hombre que ayunaba para Dios. Aquellas personas que digan, no, el ayuno ya no corre para este tiempo, pues déjame decirte que en la Biblia dice que hay que ayunar, ¿verdad? Y también vemos también en Hechos 14.23 otro propósito de los ayunos, mis queridos. Y dice la palabra del Señor, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Esto nos habla que los líderes, los ancianos, los líderes, los pastores, ayunaron ¿para qué? Para ordenar a aquellas personas, para levantar ancianos dentro de la iglesia. Porque aquella persona que es líder, aquella persona que está a cargo de una congregación o está haciendo algo específico en la congregación, llámese, no sé, una sierva que Dios la levanta como una diaconisa, un siervo que Dios lo levanta como un anciano, como un líder de los jóvenes, como una maestra dominical. Primeramente el pastor tiene que haber orado, tiene que haber ayunado para levantarlo para hacer esa tarea específica. Entonces vemos también que el ayuno también sirve para administrar la iglesia, para saber quién son los obreros, quiénes son los que van a trabajar en la iglesia. Usted como líder, usted como pastor, tiene la responsabilidad delante de Dios de estar orando y ayunando para no equivocarse, ¿verdad? Para poner un líder que sea realmente guiado por el Espíritu Santo. A veces podemos decir, bueno, esta persona tiene un título, póngale maestra y la vamos a poner como maestra bíblica. A nosotros nos pasó en un caso donde había una maestra y bueno, le dijeron, bueno, te vamos a poner como maestra para los niños, maestra dominical, maestra en las cosas de Dios. Y esta persona dijo, no, 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 porque yo ya estoy muy cansada de ser maestra. Si me pones esa carga, no la quiero porque no me gusta. Ya estoy me agota muchísimo el trabajo que hago para después ir a la iglesia y tomar esa responsabilidad. No, poneme a hacer otra cosa.
Entonces, por eso nosotros tenemos que estar orando, ayunando. Si usted, pastor, tiene a cargo una congregación, va a estar orando y ayunando para saber en dónde poner a sus miembros, en dónde poner a ese obrero. ¿Para qué? Para que dé buenos resultados. A veces una persona que no estudió, a veces una persona que simplemente no está capacitada de repente en lo terrenal, pero sí está capacitada con Dios, por Dios para determinada tarea, como por ejemplo una maestra de escuela dominical, como por ejemplo un líder en el área de los jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso acá nos muestra esta palabra como en Hechos 14, 23, ellos ayunaron para saber a quién iban a poner para hacer diferentes cargos en la iglesia, en la congregación, ¿verdad? Eh, Estamos viendo, por ejemplo, en la palabra del Señor en Lucas 2, del 36 al 38. Mire este caso de esta sierva que estaba en ayuno. Dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del tiempo sirviendo de noche, de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Mire esta profetisa Ana, ¿verdad? Una vida consagrada a Dios y una vida que ella había presentado su vida, era viuda, ¿verdad? 7 años estuvo casada, pero presentó toda su devoción, toda su pasión, todo su clamor a la iglesia. Y dice que esta mujer no solamente que estaba de día, de noche y que oraba, sino que también ayunaba. Es importante en este tiempo, mis queridos y amados escuchas, estar presentándonos en ayunos, ¿verdad? En ayunos delante de nuestro Señor Jesucristo. Creemos que más en este tiempo que la venida de nuestro Señor Jesucristo está tan eminente, ¿verdad? Creemos que nosotros debemos estar orando y ayunando. ¿Por qué? Bueno, hay muchísimos propósitos de ayuno y de oración. Hay muchísimas almas que Satanás tiene enredada, muchísimas almas que de repente son personas dentro de tu familia. Uno de los ayunos más, que hacemos más los cristianos es por nuestra casa, por nuestra familia. ¿Para qué? Para que se convierta, para que haya unidad en esa casa. De repente, si hay una persona que está enferma, también ayunamos para que Dios se glorifique de tal manera para que esa persona sea sana, ¿verdad? Creo que en este programa hemos abarcado muchísimo con respecto al ayuno, con respecto a lo que Dios quiere, a cómo ayunarlo. Usted va a estar lleno del Espíritu Santo y el mismo Espíritu Santo le va a indicar cómo estar ayunando. Le va a estar indicando qué tiempo ayunar y el mismo Espíritu Santo le va a estar diciendo si es un ayuno parcial, si es un ayuno que usted tiene que tomar líquido o es un ayuno. Después más adelante vamos a estar hablando del ayuno de Daniel porque no nos da el tiempo en este programa para estar abarcando ese tiempo del ayuno de Daniel, que es un ayuno parcial, porque no quería dejar de irme sin estar hablando del verdadero ayuno que agrada a Dios, que está en Isaías 58. El ayuno que agrada a Dios está en Isaías 58. Isaías 58 vamos a estar compartiendo rápidamente, se nos está terminando el tiempo. Vaya a su Biblia a buscar Isaías 58. Isaías 58, donde vamos a estar compartiendo el ayuno que agrada a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El ayuno que agrada a Dios. Isaías 58, usted ya lo tiene, déjeme que yo ya lo encuentre. Isaías 58, estoy con mi Biblia acá corriendo con los dedos para estar compartiendo el Isaías 58. Ya le di el tiempo, el verdadero ayuno, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado.
que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiesen hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dice, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas debatéis, ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí que, que de día aflija el hombre su alma y que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio o de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a de Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partes tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa y que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, y clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como un huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzas para habitar, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamaréis delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¡Wow! ¡Qué tremenda es esta palabra, mis queridos y amados escuchas! Se nos está terminando el tiempo con respecto a este tema, me quedé con mucha más información. Rápidamente voy a estar hablando este mismo verso, pero en versión actual. Creo que va a ser algo muy enriquecedor para todos nosotros. Esta palabra realmente nos alimenta, mis queridos hermanos. Y en la versión actual tiene por título El ayuno que no agrada a Dios. Dios le dijo a Isaías, grita bien fuerte, grita sin miedo, alza la voz como una trompeta, reprende a mi pueblo, el pueblo de Israel, a causa de sus culpas y de todos sus pecados. Ellos me consultan todos los días y dicen que quieren obedecerme como si fueran gente de bien, que no se apartan de mis leyes. Ellos me piden leyes justas y quieren estar cerca de mí. Sin embargo, andan diciendo, ¿para qué ayunar si Dios no nos ve? ¿Para qué sacrificarnos si a Él no le importa? En el día de ayuno ustedes hacen negocios y maltratan a sus trabajadores. Ese día discuten, se pelean y se agarran a golpes. Si quieren que escuchen sus oraciones, no ayunen de esta manera. Ese tipo de ayuno no me agrada para nada. Ustedes agachan la cabeza como una caña del río y vestidos de luto se acuestan sobre la ceniza. Y a eso le llaman ayuno. El día agradable para Dios, pero en realidad no es así. El ayuno que a Dios le agrada
es el ayuno que a mí me agrada, es el que liberen a los presos, encadenados injustamente, en que liberen a los esclavos, es que dejen en libertad a los maltratados y que acaben con toda injusticia. Es que compartan el pan con los que tienen hambre, es que den refugio a los pobres, vistan a los que no tienen ropa y ayuden a los demás. Los que ayunan así brillarán como la luz de la aurora, y sus heridas sanarán muy pronto. Delante de ellos irá la justicia y detrás de ellos la protección de Dios. Si me llaman, yo les responderé. Y si gritan pidiendo ayuda, yo les diré, aquí estoy. Si dejan de maltratar a los demás y no los insultan ni los maldicen, y si ofrecen su pan al hambriento y ayudan a los que sufren, brillarán como luz en la oscuridad, como la luz del mediodía. Yo los guiaré constantemente, les daré agua en el calor del desierto, daré fuerzas a su cuerpo y serán como un jardín bien regado, como una corriente de agua. Reconstituirán las ruinas antiguas, reforzarán los cimientos antiguos y los llamarán reparadores de muros caídos, reconstructores de casas en ruina. Respeten el día de descanso y no se ocupen de sus negocios, que ese día sea santo para ustedes y un motivo de alegría, que sea un día dedicado solo a mí. Si respetan ese día dejando de hacer negocios y de hablar inútilmente, entonces yo, su Dios, seré su alegría. Los haré gobernantes del país y les entregaré la tierra que prometí a sus antepasados Jacob. Les juro que así será. ¡Qué tremenda palabra! Bueno, mis queridos y amados, se nos ha terminado el tiempo por aquí, por el programa de las hormigas. Sin lugar a duda que toda esta información que aún tengo la seguiremos en el próximo programa de las hormigas. Bendiciones para todos. Bye. Y así ha finalizado su programa, Las Hormigas, con la hermana Sara Ester Trapote. Esperamos que haya sido de bendición a su vida. Si desea contactarnos para la oración, llámenos vía WhatsApp marcando el símbolo de más 598-9587-5174. Símbolo de más 598-9587-5174. Envíenos sus comentarios a nuestra dirección de correo: Sara Ester Trapote, Laudelino Vázquez, Solar 47, Montevideo, Uruguay. Laudelino Vázquez, Solar 47, Montevideo, Uruguay. De Dios es toda la gloria. Los esperamos la próxima semana. Shalom.